Bienvenidos a Intimidad Radio, donde los recuerdos del pasado en el que soñábamos con el futuro nos abre las puertas de un nuevo programa de Retrobytes. Vamos a recordar esas máquinas que nos hicieron soñar con el futuro y que han sido el origen de la tecnología que hoy en día vivimos. Pues hoy tenemos en el estudio a Maite Ruiz. Un saludo de nuevo. Enrique Segura. ¿Qué tal? Gracias por elegirnos. José Márquez. Bienvenidos al Retrofuturo. Yo soy Victorio Pareja, como sabéis. El programa pasado, Maite nos indicó, os indicó a vosotros que nos dijerais el tema que trataríamos hoy. Maite, hemos tenido respuesta, di que sí, por favor. Pues di sí, que sí, según lo recibió Menos mal. mayoritariamente en nuestro correo electrónico, nos piden que hablemos más de juegos. Así que hemos decidido hablar de nuestros juegos preferidos, como Sí. un top 100, un top... Bueno, que en media hora no va a caber. Sí, además creo que ha sido mi tía. Mi madre también ha llamado diciendo que... Bueno, pues Maite, empieza tú por hablar. No, en serio, la verdad es que, ha sido curioso, ¿no? Hay que decir que hemos recibido bastantes mensajes y, eso es un motivo de alegría porque, oye, chicos, el programa está funcionando. Así que muchísimas gracias por vuestros mensajes y vuestras sugerencias y nada, y las tendremos en cuenta. Como queríais que habláramos de juegos, pues oye, Maite, allá tú. Dirige, controla. Empieza tú, reparte. Pues bueno, yo creo que, tirando un poquito de memoria, el primer contacto que tengo yo con los videojuegos, fue a través de las crónicas de Game & Watch, las portátiles, y me enamoré de por vida de los sistemas portátiles. Pero a lo que sí le pegué fuerte fue a partir de la Navidad creo recordar, del 89, en donde hubo un boom y nos trajeron Atari 2600 clónicas también. A muchos compañeros, la mía traía 64 juegos con 2 niveles de dificultad. Y ahí recuerdo yo, por ejemplo, jugar al Frogger de Konami. Qué chulo ese. Pero una preguntita, Maite. Perdona que te interrumpa. ¿64 juegos originales de Atari? Ah, era un cartucho multijuegos, piratilla. No llevaba cartucho, que va, más hubiese que yo. Integrada, Yo no- entonces la consola era la piratilla. Ah. Sí. De ese tema hablaremos en otro programa también. Sí, Ya hablaremos del de la pirateo, piratería. sí. La piratería y Ya los videojuegos. No tuve el gusto de tener un cartucho, que va, nada. Ni para eso había. Oye, pero ese Frogger, tío, cuéntanos un poquillo en qué consistía, porque yo también le pegaba a ese juego y me parece una pasada, ¿eh? Incluso a día de hoy es un reto alucinante. ¿Qué tal el Frogger? ¿Cómo le pegabas tú al Pues Frogger? tenía una carretera con ambos sentidos, en donde una rana tenía que atravesar y intentar que no la aplastasen los distintos medios de transporte. Había camiones, había coches, había de todo, ¿no? Incluso había tortugas y me acuerdo que tenías que dar un salto y subirte en el caparazón de la tortuga y había unos cocodrilos que tenías que tener ¿Verdad? cuidado. Los ¿Qué troncos, pasó? ¿verdad? Pero vamos a ver, un momento. ¿Estamos hablando de videojuegos o de documentales de la 2? Documentales de animales. Pues mira, aparte de Frogger, recuerdo especialmente, y que era bien difícil, Pitfall. Ostras, el de los Aquel saltitos Tarzán con tantas trampas. ese es de plataforma, ese es de los más chungos que he probado, ¿eh? El Pitfall, yo creo que es de los juegos más difíciles de plataformas que he probado en mi vida, vamos. Sí. Y aparte, tuvo una especie de pequeña versión en Spectrum también que se llama Jungle Trouble, o sea, Problema en la Jungla, no era el Pitfall, lógicamente, pero era bastante parecido, en la que había que cortar incluso un árbol con un hacha. Bueno, Enrique, dinos cuál era uno de tus juegos. Vamos a ir uno Vale. por uno y así Sí, vamos si os rellenando el parece bien, programa. eso es. Vamos Sí. haciendo un rondito que se llama. Vamos haciendo una ronda. Bueno, pues yo creo que el juego con el que me enamoré de forma absolutamente irremisible de los videojuegos fue el Arkanoid de Spectrum, porque aquello tenía un colorido impresionante, y eso que estamos hablando de una máquina tan limitada como un Spectrum, ¿no? Pero para mí aquello fue una revolución, porque yo nunca había jugado, a diferencia de Maite, yo no había probado ni siquiera las maquinitas, la famosa Game & Watch de Nintendo. Yo no había probado eso ni siquiera. Yo pasé de la nada al Arkanoid de Spectrum. Chicos, eso fue un auténtico bombazo. Cuando yo vi eso, fue increíble. Para el que no lo haya probado nunca, os defino brevemente en qué consiste el Arkanoid. Es el típico machacaladrillo en el que maneja una especie de bate de béisbol que tiene que aprovechar el rebote de una pelotita que va dando saltos por la pantalla y tienes que destruir todos los ladrillos que están al fondo de la pantalla. Entonces tienes que intentar redirigir la dirección de la pelota y destruir todos los bloques de colorines, y van soltando una especie de premios también, una serie de extras
que te posibilitan, pues bueno, desde disparar rayos láser desde tu pequeño bate béisbol que se mueve, hasta, bueno, incluso directamente pasarte la pantalla, dar un salto e irte a otra pantalla. O sea que era un auténtico reto ese juego. Muy difícil, el Arkanoid Spectrum. José, ¿qué juego tienes tú por ahí apuntado en tus memorias? Bueno, muchísimos, ¿no? Pero siguiendo un poquito con lo que tú estabas comentando de Arkanoid, hay que decir también que, claro, como el primer ordenador que tuve pues, fue un Spectrum, en la cinta de demostración de qué capacidades de lo que podía hacer el Spectrum, pues venía un juego que se llamaba El Muro, que era básicamente ese, era un Arkanoid muy básico, pero muy básico. El Arkanoid lógicamente lo superó muchísimo. Ese lo tuve yo, El Muro. Me acuerdo además, me llamaba la atención el título en español, El Muro, se llamaba así, literalmente, El Muro. Claro, porque eras una pelota contra un muro de colores, Sí. de unos increíbles 8 colores, wow. Pero bueno, ya hablando de juegos que nos gustaron, por ejemplo, no sé, a ver, es imposible definirse entre tantísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Jetpack de Spectrum, que era algo muy básico, era un astronauta que tenía que ir en distintos planetas. Se supone que eran distintos planetas, intuías que eran distintos planetas porque simplemente cambiaban los alienígenas que salían en cada uno, pero las plataformas eran siempre exactamente las mismas 3 plataformitas en pantalla y poco más, ¿no? Y bueno, pues tenías que armar un cohete con las piezas que, bueno, supuestamente se te había destruido el cohete al estrellarte contra un planeta alienígena. Tenías que armar el cohete y después echarle gasolina. Sí, echarle gasolina que te iba cayendo del cielo. O sea, algo muy interesante. Es una locura, total. Impensable hoy en día en una gasolinera que tú vayas y te caiga del cielo la gasolina, ¿no? O sea, era sería curioso. genial. Qué grande ese juego, el Jetpack, ¿eh? Sí, Por sí. cierto, tuvo una reinterpretación en tiempo ya más reciente para la Nintendo DS que se llamaba Jetpack Refueled, recargado. Wow. Jetpack recargado, el Refuel. Genial. Y era básicamente el mismo juego pero reciclado, ¿no? Víctor, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tienes tú apuntado? ¿De qué puedes hablarnos? Hombre, por fin, pensaba que os había olvidado de mí. Bien, Víctor, gracias por tu contribución. Pasamos al próximo invitado. ¿Quién es este? Es un vir. Espera un momento, voy a silenciar el resto de micrófono y voy a dejar solamente el mío activo. Pues mira, yo el que mejor recuerdo tengo es el que venía de regalo con mi MSX. Bueno, había varios entre... ¿MSX eso qué era? ¿Qué era un MSX? Bueno, era un ordenador. Nadie lo tenía. Sí, nadie lo tenía. Por lo menos yo no conocía a nadie que lo tuviera. Una leyenda urbana. Y realmente. bueno, mi MSX era un Spectra Video 728. Venía una cinta que se llamaba Super Cross Force. Y en el texto de esa cinta ponía que tenía que liberar a la galaxia del imperio no sé qué, y que si llegaba a los 999.999 puntos sería merecedor de la corona de Krell o algo así. Así que era un matamarciano en el que tú tenías una nave arriba, otra nave abajo, y la nave se movía o seleccionaba si querías que se moviese de forma diagonal o de forma paralela, y te ibas saliendo por imitar los enemigos. La cuestión, buscarlo por internet, la verdad que es un juego muy adictivo. La cuestión es que yo estaba picado con los 999.999 puntos. Que por supuesto no llegaste a conseguir nunca, diga la verdad. Sí lo conseguí. Cobarde. Sí lo conseguí. Imagina, pues, de 10, de 20 puntos, un niño de unos 11 años, recuerdo que llevaba 800.000 puntos, tenía ya calambres en la muñeca. Madre mía. Y yo ya dije, esto lo tengo que conseguir. Empecé a jugar. 900.000 puntos. Dije, venga, lo voy a conseguir. Voy a ver la corona. Voy a conocer por fin esa corona. ¿La corona de qué? ¿Cómo? De Krell. ¿Y eso cómo se escribe? Krell. Y déjame adivinar, cuando ibas a conseguirlo, tu madre apagó el ordenador No, para que estudiara. no. Llegué 999.900 puntos. Seguía hacia adelante, 990.000, 990 puntos. ¿Y qué pasó, tío? Llegué a los 990.999 y se puso el marcador a 0. Así que, decepcionado, me levanté de la silla, le dejé el sitio, creo que fue a un primo que estaba mirando todo. ¡Ah, qué bien, qué bien! Y con dolores en la muñeca me fui. Dejemos un minuto de silencio No que no tenemos tiempo. No que no tenemos tiempo. Así que seguimos. Por la salud mental de Víctor, que se quedó en el intento. Sí, se quedó. Allí fue cuando me trastoqué. Ahí ya no importa cómo se escriba. Así que seguimos con el siguiente juego de Maite. A ver. Oye, ¿puedo continuar con mi top 2000 de Atari? Oye, una preguntilla, ¿no? ¿Cuántos juegos tenía el catálogo de la 2600? Fueron añadiendo eso se dice antes de hacer el programa. No, bueno, yo siempre tengo una respuesta muy socorrida para este tipo de preguntas. Y es que como todavía a día de hoy se siguen haciendo juegos,
Sí, sí, los Sabe homebrew, Dios. los famosos homebrew. Exactamente, No sé, me suena sabe como Dios, algo sabe a 100 y pico juegos, no sé, bueno. No lo sé, era no lo ahí sé. un La dato. verdad que no tengo ni idea, no lo sé. Voy a decir así de pasar alguno más: Donkey Kong, Pac-Man, muy conocidos por todos, Asteroids, luego Pole Position, ¿vale? Que era de Namco. Pero, ¿estás Y hablando siempre para el Atari o para...? Yo lo jugaba en Atari, claro. Ajá, Atari. ajá. Sí, aunque fuesen Es que originalmente... qué gran máquina, ¿eh? Qué gran máquina, por cierto, la Atari. O sea, La Atari 2600 salió en el 76, ¿fue? sí, es que es una auténtica reliquia. O sea, O sea, es que del eso 76, señores. eso es la prehistoria de los videojuegos, casi, ¿eh? Sí, pero aquí estábamos todavía en el 2010 y se seguía regalando en las comuniones. Creo que Sí, era sí, exactamente es el que España- 77, creo que era, pero vaya, sí, de ese... pero que aquí no llegó en el 89, quiero decir las Es que, crónicas, como siempre, al domicilio Es que en de... España, como siempre, o sea, en telecomunicaciones y en este tipo de asuntos vamos siempre a la cola. Es que eso es una constante en este país, en este bendito país. Es que es así. Pues mira, como último juego al que le pegué fuerte era River Raid de Activision, que era uno de los primeros ejemplos de shoot 'em up con un scroll vertical. Siempre iba avanzando hacia arriba. Típico Un avión. matamarciano, ¿no? Era eso lo que se le llama el shoot 'em up, es lo que se le llama tradicionalmente el matamarciano, ¿no? De Sí, nave, ¿no? Un juego de nave, ¿no? Por cierto, Maite, te voy a decir una curiosidad de ese juego. Fue creado por Carol Shaw. Cuando estudiaba en secundaria descubrió que los ordenadores también servían para jugar y programó algunas cosillas. Antes de finalizar los estudios, la contrató Atari como ingeniera microprocesadora de software, convirtiéndose en la primera mujer diseñadora de videojuegos a crear el juego Polo, que ocupaba unos 128 bytes de RAM, o sea, nada. Aunque finalmente quedó en prototipo y no fue publicado. Aunque sí, creo que sí publicó, el siguiente juego fue 3D Tic-Tac-Toe, un tren raya un poquito más avanzado en la época, sobre el 79 o algo así. En el 80 dejó Atari y se fue a trabajar con ordenadores tándem. Luego la reclutó Activision, donde programó este juego. Se podría decir que este es el primer videojuego creado por una mujer. Aunque otra anécdota del juego es que también fue el primer videojuego calificado en algunos países como violento y prohibido a menores. Al ser de guerra, disparos, bombas y demás, pues no gustó en algunos países, sobre todo en Europa, en Alemania y por ahí. Y bueno, la verdad que con tu permiso vamos a apuntar el nombre de Carol Shaw para hacer un programa dedicado a ella o incluso un programa dedicado a las mujeres en el mundo de los videojuegos y la informática, porque hay muchísimas mujeres que avanzaron en este mundo, que lo desarrollaron, como Roberta Williams, Susan Kerr, Ada Lovelace, Hedy Lamar, que además fue actriz de Hollywood, y Grace Hopper. Entonces nos vamos a apuntar por aquí y haremos ya un especial sobre las mujeres en el mundo de los videojuegos. Pero aparte, Maite, tendrías que tener bastante fuerza en las manos para poder manejar esos mandos, ¿eh? Porque Había- realmente los mandos de... Bueno, claro, la tuya era una clónica, pero la Atari original era de duro el mando, que bueno, Y eso el era... mío, sobre todo uno de ellos dos, que es lo que lo había descartado, que es que aquello que es que era imposible. Sí, era realmente para culturistas, ¿no? Sí. Sí. Solamente Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone creo que consiguieron una puntuación digna de mención en esos juegos. Sí. Entonces, Quique, ¿algún juego más que recuerda especialmente? Sí, bueno, también le pegué mucho hablando del Spectrum y empezando, como he dicho antes, que fue la máquina que me marcó realmente, pues el Spy Hunter de Spectrum también, que era una conversión de una recreativa, por cierto. O sea, era una máquina arcade que tuvo su conversión doméstica para muchos sistemas, entre ellos Spectrum. Y lo curioso de este juego, del Spy Hunter, es que tuvo una especie de clon, una copia española que se llamaba El Coche Fantástico. O sea, así, se quedaron a gusto, vamos. Le llamaron El Coche Fantástico y mucha gente lo tenía en su cinta, en su cinta de cassette piratilla, lo tenía como El Coche Fantástico. Y el Spy Hunter consistía en un coche que realmente era como una especie de clon de un coche de un 007 o de un espía cualquiera así al uso, que se transformaba en varias cosas. Era un coche que se transformaba en una lancha, se transformaba también en un vehículo así híbrido. Bueno, era una pasada porque fue de los primeros juegos de Spectrum que jugué y a mí ese juego me volvió loco. Realmente no tiene mucha complejidad porque no es un juego difícil ni tampoco es un juego que tenga una trama muy elaborada, pero a mí ese juego me llegó profundamente. Sí, pero que vamos, que cuando te salía el coche rojo que tenía unos pinchos en las ruedas, Que te eso echaba fuera de la carretera. Eso era súper realista. Todavía tengo pesadillas con el coche Sí. rojo de la... Coches que, bueno, pues tenían pinchos en las ruedas, pero es que Sí, aparte, todo eso. no contentos con eso, te salía un camioncito, ¿verdad? Sí, de habituallamiento que Un te cabe- daba... Sí, al estilo del coche fantástico en el que Sí. tú te podías subir, algo muy, muy común. Por así.
cierto, di la suele verdad, ocurrir. tú eres de esos ingratos que luego, después de proveerte en el camión, ¿eras de los que te lo cargabas? Sí, sí, incluso antes. O sea, Sin vergüenza. Nada. Me O sea, parece muy mal porque un elemento en un juego que te va a ayudar y tú te lo cargas. Y tú nada, lo nada. matas. Te gusta la hay dificultad. que ser desgraciado, sin vergüenza. En fin, José, otro juego que usted recuerde con especial cariño, por favor. Pues otro juego fue algo, bueno, como comenté en algún anterior programa, uno de los primeros juegos, o el primer juego que yo vi, el primer videojuego que yo vi en mi vida fue el Pole Position, pero no fue ese el que me creó un gran recuerdo, sino uno que vino bastante después, que se llama Outrun, que bueno, fue un juego de conducción en el que, bueno, si pasabas por un salón recreativo era imposible no fijar la vista en esa máquina recreativa tan preciosa con un volante que se movía y vibraba cada vez que tenías un golpe. Un juego de conducción en el que conducías un Ferrari Testarossa. Bueno, un súper deportivo de la época, lógicamente al alcance de nadie. Solamente Nada, en videojuegos. es la solamente única videojuegos. manera. Y pues bueno, para más paraíso masculino, pues bueno, llevabas al lado una copiloto con una larga melena rubia y conduciendo pues por un ambientes paradisíacos, ¿no? Era un juego que realmente pues podías elegir qué ruta seguir. Si llegabas a un punto del recorrido en el que tenías que elegir izquierda o derecha y tenías distintos paisajes. Un juego que, bueno, a ver, este juego se merece un programa por sí solo, cosa que no creo que podamos hacer. Pero bueno, se merece un programa por sí solo porque realmente, aparte la música bien compuesta, unos gráficos de espectáculo que en ese momento, pues oye, eran un scaling que se le llama técnicamente, que eran ampliaciones. Era, digamos, el primer juego de conducción realista. No en 3D, pero oye, casi que en 3D las cosas se acercaban a ti, ¿no? Rompía con todos los moldes, cosa que, bueno, eso en la recreativa, pero tuvo versiones para muchos otros sistemas. José, al decir lo de la rubia en el Ferrari y demás, me ha recordado que el anuncio, vamos, viene más que pintado a este momento. Bueno, pues vamos a escuchar los anuncios de esta semana y a ver Venga, qué os parece. Vamos a viajar atrás en el tiempo, a ver qué escuchamos. Estupendo. Si no quieres que los piojos te hagan ir de cabeza, Filbit champú, Filbit mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit, prevenir y proteger una vez a la semana y Filbit los champú y piojos a Filbit veces. colonia, para que los piojos no te tomen el pelo. Desde pequeño siempre has llevado en tu interior abanderado el día más señalado al cumplir como soldado, al sentirte enamorado, abanderado. El hombre viste por dentro, abanderado. Pues sí, el Filbit lo decía por la rubia. Seguro que ese rubio no era platino, era porque... Porque se echaba Filbit champú. Pero bueno, no me quites la ilusión de tener una rubia con piojos en el coche. No puede ser, Cómo hombre, mola, que tenga cómo. que usar Filbit, la rubia del Ferrari, ¿no? En eso se basó Sega realmente, ese fue el concepto, una rubia con piojo y un cochazo. Bueno, y ahora que estamos cómodos también con el abanderado, bueno, por lo menos el 75% de la mesa, Sí, porque Maite abanderado, muy abanderado no... me vaya a permitir que hable también de mi juego. A ver si voy a tener que cortar también los micrófonos ahora. Vamos un poco rebelde Pues hoy, mira, sí. pues uno de mis preferidos también era el esquí, pero como hablamos del primer programa, voy a mencionar otro de MSX. Por cierto, si no habéis escuchado el primer programa, muy mal, ya estáis tardando en hacerlo. Exactamente. Está en YouTube, iVoox. YouTube e iVoox, sí. Vamos a ver. Como sabéis, yo tengo un MSX y nadie más tenía un MSX. En el universo, nadie. Bueno, pues los hay peores, los hay que tenían un dragón, pero bueno. Yo tenía un Jupiterace, ¿qué puedo hacer con eso? la, Carlos, friki. la cuestión que había un juego que me gustaba muchísimo. Se llamaba Las Tres Luces de Graurum. Qué bueno. Y qué lo bueno que tenía ese juego es que cada vez que jugabas, las cosas que había en el cofre eran distintas. O sea, eso era una novedad Impresionante. en ese momento. O sea, el que tú juegas una partida, aquí tenga un arco y la flecha, y ahora juega otra, y en lugar de un arco y una flecha había un diamante, era impresionante. Unos gráficos que me encantaban, un sonido cada vez que andaba que era... Ah, eso hacía eso. Para mí era un juegazo y vamos, y lo disfruté muchísimo. Pues Maite, sigue a ver si tenemos alguno más de Atari o tiene alguna otra cosa. Pues aparte de mi querida Atari, de mis clónicas portátiles a las que dedicaba las tardes de lluvia,
Tuve contacto porque en mi casa no había un IBM PC2 de más de 200.000 pavos, en donde podía salvar algunos cuantos lemmings y también recrearme un poquito con las latas de Pepsi, de Commander King. Hombre, que no estaba nada mal, por cierto. La verdad que era una buena elección. Estaba muy bien. Muy bien, Kike, y entonces, ¿qué recuerdas más de tu juego? Pues si queréis yo voy a ir cerrando ya mi intervención en este programa haciendo un 2x1, ¿vale? Porque como vamos de tiempo ahí un poquillo ajustado, bueno, voy a hacer un 2x1 así más o menos breve. Tengo dos títulos que para mí son fundamentales. Una vez pasada la etapa del Spectrum en mi vida, yo me detendría en el Street Fighter 2 para la Super Nintendo, que por supuesto fue una revolución total. Fue el primer acercamiento real que tuvimos muchos a los salones recreativos, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, claro, la diferencia que hay básicamente entre un juego de consola o de ordenador y lo que te encuentras en una sala de recreativo es la calidad, ¿no? Entonces para mí el Street Fighter 2 supuso un salto cuántico brutal, porque eso fue una calidad gráfica a nivel jugable, la música, o sea, eso fue una conversión para mí maravillosa que incluso a día de hoy sigue sorprendiéndome. Y fue un juego que me vicié muchísimo, el Street Fighter 2 de la Super Nintendo. Me parece un logro técnico impresionante. Y además creo que es uno de los pilares en los que se cimentó el éxito de la Super Nintendo. Yo creo que Super Nintendo le debe gran parte de su éxito, por un lado, al Super Mario World y por el otro lado al Street Fighter 2, ¿vale? Que además tuvo la exclusiva durante un tiempo y fue un juegazo. Y por último, el Resident Evil 2 de la PlayStation 1, que fue el juego que realmente me devolvió a la actualidad bueno, actualidad, ahora retroactualidad, porque claro, han pasado muchos años, pero estamos hablando de un juego del 98. En el 98 yo volví otra vez al mundo de los videojuegos después de haber estado fuera muchos años. Fue un juego para mí totalmente revolucionario. Y además la prueba de ello es que acaban de reeditarlo, acaban de sacarlo otra vez. Ahora, a fecha de 2019, han vuelto a sacarlo haciendo una remasterización impresionante para las consolas de nuevas tecnologías, ¿no? Las consolas actuales, del parque actual de consolas. Y bueno, sin entrar en más detalles, José, ¿qué tienes tú por ahí? Pues bueno, si me tengo que ceñir al tiempo que hay, pues bueno, hablaremos rápidamente del Ghosts and Goblins, como hemos comentado en alguna ocasión, uno de los juegos que... bueno, comparado con lo que había en esa época, en el 87 me parece que fue, 87 no, fue anterior, 85, bueno, pues realmente era un salto en calidad técnica impresionante. O sea, empezó a poner unos gráficos bastante grandes en pantalla, los movía con una suavidad tremenda, que eso se notaba, oye, que tú tenías un ordenador en casa y eso no lo podías mover, eso era de otro mundo. Bueno, sin extenderme mucho en ese juego, que para mí es uno de los mejores de todas las épocas, os invito, si no lo conocéis, el Ghosts and Goblins, buscar en YouTube algún vídeo en el que se vea. Bueno, no puedo pasar sin nombrar uno de los juegos que me parece más divertido a día de hoy, jugar en compañía, el Bomberman. Bomberman, ese pequeño personaje que tira bombas y que tiene que destruir a sus contrincantes con bombas, nada menos, y en un pequeño laberinto. ¿Vale? Tú tienes un laberinto y puedes jugar hasta, dependiendo de en qué plataforma, podías jugar hasta 4 jugadores. Imagínate juntar a 4 amigos en tu casa, pasar un buen rato tirando bombas unos a otros sin que el piso explote ni que ni salgan ardiendo los muebles ni nada. Sí, pero se te olvida mencionar que normalmente solías morir cuando te quedabas atrapado por tus propias bombas. Sí, porque tú ponías no una bomba... No es que te mataran los demás, no, es que morías tú solo cuando te quedabas atascado. Claro, y aparte era culpa tuya, o sea, tú tenías que poner una bomba y doblar una esquina de uno de los bloques que había que nunca se destruían, tenías que doblar una esquina para que no te reventara. Y bueno, ya cuando conseguías tantísima potencia, porque ibas cogiendo power-ups, que se llama, que te aumentaba la cantidad digamos, la llama, hasta donde llegaba la potencia de la bomba, pues claro, ya ponías una bomba en medio de la pantalla y llegaba hasta el otro extremo. O sea, eso era peligroso más no poder, ¿no? Qué pique de juego, macho. Eso aumentaba exponencialmente la diversión dependiendo del número de jugadores, ¿eh? Estaba genial. Sí, bueno, pues a ver, Víctor, ahora tú qué nos propones. Hombre, por fin me mencionan y Hablando no me quitan de jugadores, hablando de jugadores. Pues hace poco estuve en Berlín en el ¿cómo es? Spielmuseum. El museo de ordenadores. El museo de videojuegos de computadora. En cordobés se traduce por el museo de juegos. El museo de juegos. Y allí pude disfrutar de un arcade al que no había jugado, desgraciadamente no había jugado nunca en su máquina original. O sea, Paperboy. Paperboy lo conocemos todos, un juego que ha salido en muchas consolas. Consiste en un repartidor de periódico, un niño repartidor de periódico que va con su bicicleta y va repartiendo los
los periódicos. Un niño repartidor de América, porque aquí normalmente no te tiraban el periódico a la puerta de tu casa con un jardín de por medio. Aquí te lo tiraban, pero para hacer la gamberrada, te lo tiraban en la cara. Bueno, la diferencia es que allí pude disfrutar del mueble arcade original, que es un manillar en el que tú, si le mueves hacia adelante, pues pedalea hacia adelante, si mueves hacia atrás, frena. Y es una gozada, cambia completamente la forma de jugarlo. Es increíble. Una pena que esas máquinas pues fueran tan especiales, tan específicas, y lógicamente aquí en estos salones recreativos que tuvimos aquí en Córdoba, en España y demás, pues no podía invertir en ese tipo de muebles y tenías que ponerlo en una máquina normal. Y otro juego, ya para terminar, no voy a terminar sin mencionar un juego de MSX, que creo que no he hablado... ¿De la MSX? De No, MSX no he para hablado nada, qué tontería, no has dicho nada de ella. ¿Verdad? Bueno, era multiplataforma, pero es verdad que en MSX era distinto que en Spectrum, increíble. Ajá. Y era más parecido pues a Commodore y demás. Y es ni más ni menos que Bruce Lee. Hostia, Bruce Lee, qué bueno el Bruce Lee, tío. no el de Spectrum, que era completamente distinto. Ese era el de las llaves, que tenías que coger las llaves saltando... Era raro. Es que era un juego rarísimo. Pues- Era raro como todo en MSX, era raro. Sí, No, pero, sí. pero originalmente el juego estaba en Atari, estaba en como de 64 y demás, era el mismo tipo de juego. Ajá. Y la verdad que lo disfruté increíble, vamos. Yo ese le pegué mucho en Spectrum, pero es verdad Pues- lo que has dicho, es verdad que pues el de, pruébalo, el pruébalo. de MSX no tiene nada que ver. Pruébalo en Atari 800 o en MSX o en Commodore 64, porque es que el juego es completamente distinto y es increíble Muy lo chulo. adictivo que es. Sí. Bueno, Víctor, ¿y en qué formato estaba en MSX? Porque en MSX tenías tanto cinta como... Cartucho, ¿no? MSX tenía tanto cinta como cartucho, como disco. Es que De era hecho, un híbrido, yo creo que esa consola... Bueno, A esa ver, consola, eso ese ordenador era un híbrido, se ¿no? hablará más adelante. Realmente fue lo que hoy conocemos como PC, en aquel entonces se ideó de otra forma. Y bueno, eso es que para un programa aparte. Es un ordenador que lo fabricaban distintos fabricantes y tenía especificaciones distintas. Por ejemplo, la disquetera de transmedio que hoy conocemos fueron gracias a Sony y su MSX los que la introdujeron. O sea que realmente tienen muchísimo de informática actual. Sí, definitivamente merece un programa para que te puedas ahí explayar y criticar las conversiones que hacían directamente de Spectrum, aunque el MSX tenía mayor capacidad gráfica. Pues bueno, a ver, para los desarrolladores de programas de aquella época de juegos, le era muy fácil pasar los juegos directamente de Spectrum sin mejorarlo en MSX. Eso era lo cómodo, claro. Pues una pena, porque es una máquina que podía haber dado mucho. Yo creo que te has quedado triste. Sí, Sí, se le ve estoy triste a este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero realmente estoy triste porque termina el programa. Vaya. Eso es lo malo, eso es lo malo. verdaderamente malo. Entonces, a ver, tenemos tiempo. Venga, tenemos todavía un poquito de tiempo. Y pues, bueno, José, ¿nos puede decir las redes sociales? ¿Lo recuerda alguien de aquí? Sí, bueno, podéis contactarnos en Twitter, @RetroCórdoba, podéis contactarnos en Facebook, Retrobytes Córdoba, podéis contactarnos por email, retrobytescordoba@gmail.com. Y bueno, pues... Retrobytes con Y y terminado en S, ojo. Recordemos, Retrobites, con Y, Retrobites. Y por supuesto podréis escucharnos a posteriori en iVoox, en nuestro canal de YouTube, siempre tecleando Retrobytes Córdoba. Y en directo a las 6 de la tarde, los domingos en Intimidad Radio de la FM 106.4. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos este rato en el que 4 amigos charlan de sus cosas. Y que paséis una buena semana hasta que nos veamos el próximo domingo. Hasta pronto. Muy Adiós. bien, cuidaros mucho, chicos.